Bien. Para comenzar a hablar de ruido tenemos que recordar algunos conceptos de física, podríamos decir, de lo que es el sonido y lo que son las ondas. Decimos que en el origen de un sonido siempre hay una vibración mecánica. Si nosotros, por ejemplo, queremos tocar una campana, le provocamos un golpe a esa campana comienza a vibrar, y esa vibración se transmite primero a toda la campana, y luego comienza a transmitirse a las moléculas del aire que están alrededor de la campana. A su vez, estas moléculas la transmiten a las moléculas vecinas, y así sucesivamente, y comienza en ese caso a propagarse ese sonido en el medio, en este caso en el medio aire. Cuando un sonido se propaga, o para que un sonido se propague, siempre es necesario que exista un medio elástico. En general, el medio elástico que nosotros tenemos, o que ocurre en la mayoría de los casos, para que el sonido se propague, es el sonido. Perdón, es el aire, ¿sí? Aunque también el sonido se va a poder propagar por un medio líquido o por un medio sólido. Esta propagación del sonido a través del aire provoca variaciones de la presión atmosférica. Las modificaciones de presión que producen modifican la presión atmosférica, y a esta modificación de la presión, estas pequeñas variaciones de presión, es lo que se conoce como presión sonora. La forma en la que se propagan estas variaciones de presión se mueven como lo que se conoce como ondas acústicas, y tienen todas las propiedades correspondientes a las ondas que ya hemos estudiado en física, ¿sí? Entonces, si estamos diciendo que el sonido se propaga como ondas acústicas, acá tenemos la representación de una onda, y en una onda estudiábamos las propiedades de la onda, o podíamos identificar a la onda por su periodo, por que era la inversa de la frecuencia, más comúnmente por la frecuencia o por su longitud de onda. Decíamos que la frecuencia es el número de ciclos en el que la onda transcurre por unidad de tiempo, ¿sí? En el número de ciclos por unidad de tiempo, y se mide en 1 sobre segundo, en unidad sobre segundo, sobre la unidad de tiempo se mide. También hablamos de lo que es la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que existe entre dos puntos de máxima presión, a eso llamábamos longitud de onda, y podíamos relacionar a la longitud de onda con la frecuencia a partir de la velocidad. Entonces llamamos velocidad de propagación del sonido a la velocidad con la que el sonido se va a alejar de la fuente. Cuando en medio es el aire, esa velocidad es de 340 metros sobre segundo. Si la mediríamos en el agua, es un poco más rápida, 1500 metros sobre segundo, y en un elemento sólido como el hierro, de 6000 metros sobre segundo. Como estamos diciendo que el sonido se propaga como una onda acústica que va provocando variaciones de presión, nuestro oído, que va a ser el órgano receptor de este sonido, tiene cierto rango de frecuencias. Ahora, cuando hablo de frecuencia, hacemos referencia a lo que acabamos de definir, al número de ciclos completos por unidad de tiempo, que va a ser característico de cada sonido, ¿sí? Ustedes vieron que nosotros podemos percibir diferentes sonidos, esos sonidos tienen diferentes frecuencias. Según eso, nuestro oído puede o no puede percibirlas. Hay frecuencias que el oído humano no puede percibir. Entonces aquí, fíjense, tenemos que el oído humano percibe frecuencias entre los 10.000 Hz aproximadamente, desde los 10 Hz hasta los 10.000 Hz aproximadamente. Por encima de esos valores es el ultrasonido, y por debajo el infrasonido. Aquí lo que tenemos indicado entonces es la región audible. En función de esto, entonces el sonido se va propagando, y según la frecuencia nosotros podremos o no percibirlos. Sabrán, por ejemplo, que
algunos animales pueden percibir ciertas frecuencias que el hombre no puede percibir, por ejemplo. Entonces, dentro de este rango audible, a los sonidos de baja frecuencia, 20 Hz por ejemplo, los llamamos nosotros sonidos graves, y a los sonidos de alta frecuencia son los que llamamos sonidos agudos, los que a veces puede ser que nos lleguen a provocar algún tipo de molestia. La relación entonces entre la frecuencia y la longitud de onda relacionado con la velocidad de propagación del sonido en el aire viene dada por esta expresión: longitud de onda lambda igual a la velocidad de propagación del sonido, 344 metros sobre segundo dijimos, sobre la frecuencia, y en función de eso podemos identificar rangos o valores de longitudes de ondas asociadas con las frecuencias. Valores elevados de longitud de onda se corresponden con sonidos graves, y valores bajos de longitud de onda se corresponden con los sonidos agudos. Y vinculado también a esto, tenemos, en función de estas variaciones de presión que hemos mencionado, que el oído puede percibir, nuestro oído puede a veces, hay valores muy muy bajitos que podemos llegar a pensar que son como susurros, se corresponden con valores de presión muy muy bajas, del orden de los 0,00002 pascales. Fíjense que estamos hablando de presiones, unidad de presión, y los valores de sonidos muy muy elevados que pueden llegar hasta dañar nuestro oído, el límite son los 20 pascales. Si tendríamos entonces que hacer referencia a los sonidos en función de la presión que nosotros percibimos en nuestro oído, tendríamos que estar manejándonos con unidades de presión, pero fíjense el rango desde el cual varía, desde los 0,00002 pascales hasta los 20 pascales. Es un rango como bastante extenso, de más de 1 millón de pascales. Entonces, a fin de facilitar la medición de los sonidos, y más correctamente de la presión sonora, se define una nueva unidad. Una nueva unidad que relaciona el valor de presión que se desea medir respecto de un valor de presión de referencia que se tomó como el umbral de audición, ese valor de presión de referencia. A esta relación de presiones se la llama nivel de presión sonora. Nivel de presión sonora es igual a 20 por el logaritmo decimal de la presión que se desea medir respecto de la presión de referencia, que es la correspondiente al umbral de audición. Fíjense que acá tengo relaciones de presiones que me va a dar adimensional, porque estoy haciendo un cociente. Le aplico el logaritmo. El resultado de esta expresión, o para el resultado de esta expresión, se define una nueva unidad. Más allá de que acá ustedes hagan una simplificación y les dé sin dimensiones, el resultado de esta expresión se permite definir una nueva unidad, que es el decibel, y que es la unidad por lo general en la que se mide el sonido. De esta manera, como nosotros tenemos en el denominador la presión de referencia, que es el umbral de audición, si el valor más bajo que deseamos medir es el correspondiente al umbral de audición, aquí vamos a tener el mismo valor en el numerador, y este valor en total nos va a dar 0, y si pondríamos el valor correspondiente al umbral del dolor, este cociente y esta operación matemática nos va a dar 120. Por lo tanto, lo que estamos diciendo entonces es que, como yo tomé el umbral de la audición y el umbral del dolor, que el rango en esta nueva unidad, los decibeles, que nos van a permitir medir niveles de presión sonora, el rango de audición para las personas varía entre 0 a 120 decibeles. ¿Sí? Entonces nosotros a partir de ahora nos manejamos, o cuando hablemos de sonido, y un poquito más adelante dado de la clase de ruido, ahora vemos que lo estamos definiendo en decibeles, y que el decibel básicamente lo que hace es una relación de presiones entre la presión que puede percibir el oído humano, la mínima presión que puede percibir el oído humano, y la máxima antes de provocar el dolor. ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bien, entonces,
Veremos acá algunos ejemplos de la percepción o los valores de los decibeles correspondientes a los sonidos que nosotros escuchamos cotidianamente. Una respiración normal, un susurro, son 10 decibeles. Una biblioteca o una habitación en silencio 40 decibeles, una oficina grande en horario de trabajo 60, capaz que no están tan actualizados estos valores, porque si ustedes ven algunas normas de ruidos en el vecindario, fijan 60 como ruidos en el vecindario, y hoy por hoy tranquilamente se terminan sobrepasando estos valores, pero bueno, son valores como de referencia para que veamos lo que nosotros podemos llegar a percibir. Un timbre, un camión pesado moviéndose 80, una banda de música de rock 100, la bocina de un auto 110 decibeles, llegamos al umbral del dolor. Por encima de esos valores que podemos encontrar el ruido del martillo neumático, un avión de reacción durante el despegue y un motor de un cohete espacial. Por eso ustedes habrán visto que los operadores de las pistas de las pistas de los aeropuertos tienen esas protecciones específicas para los oídos. Deberíamos siempre ver en la calle, si vemos alguna obra con alguien operando el martillo neumático, también con protección auditiva de copa, ya vamos a ver cuál es la de copa. Pero bueno, estos son algunos ejemplos de los valores correspondientes a los decibeles. Hablamos entonces de este nivel del sonido, o nivel sonoro, que vamos a llamar, al resultado de poder medir estas variaciones de presión en decibeles mediante la utilización de un instrumento. Hay instrumentos entonces que nos van a permitir determinar estos niveles sonoros, y estos instrumentos se llaman medidores de nivel sonoro. Este tipo de instrumentos son los de los que se va a valer el profesional de higiene y seguridad a la hora de hacer las mediciones correspondientes en un ambiente laboral, y también son de los que se valen cualquier tipo de profesional para hacer una medición de ruido bajo procedimientos específicos según el ruido que se desee medir. Estos equipos pueden ser más o menos sofisticados y tienen, dentro de sus capacidades, permiten, por ejemplo, seleccionar frecuencias cuando uno desea monitorear un sonido o un ruido en particular, y también tienen diferentes, se clasifican, podríamos decir, a los decibeles en decibeles A, B y C, asemejando esos decibeles de forma más parecida o no a la respuesta del oído humano. Los decibeles, ustedes quizás ven alguna medición de ruido y dice decibeles, el símbolo de los decibeles, y tiene la letra A, es el que se asemeja más a la respuesta o a lo que percibe el oído humano, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar también del nivel sonoro, y que es el nivel de ruido que se puede percibir mediante la utilización de un instrumento que se llama medidor de nivel sonoro. Para poder percibir el sonido, nuestro cuerpo, dijimos, lo hace a partir del oído humano. El tema del ruido, eso lo vamos a echar un poquito más adelante, pero no es considerada, dijimos, una enfermedad profesional, la lesión del oído, y quizás es la menos atendida. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Nosotros tenemos, bueno, nuestro oído comienza con el oído externo, o llamado oreja. Está formado entonces por el pabellón, por la oreja, y termina por una serie de conductos, y termina en el tímpano. En este sector, cuando el sonido ingresa, la onda sonora se propaga aquí a través en forma aérea, hasta que llega al tímpano. Este es el conducto auditivo, y a través del conducto auditivo llega al tímpano, y el tímpano vibra en función de esta presión sonora. La membrana del tímpano vibra en función de la presión sonora que se ejerce. A partir de allí comienza el oído medio. El oído medio abarca desde el tímpano hasta este órgano que se llama, o esta pieza dentro de esta parte del oído, que es el estribo. El oído medio está formado por el tímpano, por el martillo, por el yunque y por el estribo. Y también tiene un conducto que se denomina trompa de Eustaquio, y que conecta el oído medio con la cavidad bucal. La trompa de Eustaquio
tiene la función de aliviar presiones estáticas, de equilibrar las presiones, ¿sí?, del oído. Acá en el oído medio funciona como una especie de amplificador. ¿Por qué? Porque tenemos un área relativamente grande, podríamos decir, en el tímpano, a la vez que el área correspondiente al estribo es muy, muy pequeña. Entonces aquí comienza a amplificarse, podríamos decir, el sonido. A partir de aquí entonces comienza el oído interno. El oído interno está formado por una cantidad de tubos y cámaras que se conectan finalmente con la cóclea o caracol y terminan conectándose en el nervio auditivo. La cóclea o caracol es una cavidad que tiene, fíjense justamente como su nombre lo indica, parece un caparazón de un caracol. Y está dividida en una parte coclear, que se llama específicamente, y otra parte que es como gelatinosa, y además se encuentra allí un órgano muy importante que es el órgano de Corti, que es el que termina justamente en el nervio auditivo. El estribo, que está aquí, ejerce una presión en la membrana oval, que comienza aquí, que termina transmitiéndose a través del órgano de Corti y los diferentes nervios hasta el nervio auditivo, para finalmente ese estímulo transmitirse al cerebro y que nosotros podamos percibir el sonido, ¿sí? Por lo general, las lesiones vinculadas al ambiente laboral, que son irreversibles, terminan provocándose a nivel del oído interno, y por eso son justamente irreversibles. Cuando el sonido es percibido por el hombre, el cerebro puede registrar tanto el tono como la sonoridad. La sonoridad va a tener que ver con la presión con la que el sonido es recepcionado por nuestro órgano auditivo, y es lo que nosotros decimos cuando habla muy fuerte o no habla tan fuerte. Eso viene a ser la sonoridad. Y el tono tiene más bien que ver con la frecuencia con la que se percibe ese sonido. Entonces nosotros hablamos de sonido, y en realidad nuestra clase dijimos que es de ruido. ¿Por qué? Porque vamos a nombrar en forma general al sonido como todo tipo de vibración que puede ser capaz de excitar al oído. Pero llamamos ruido cuando ese sonido comienza a ser desagradable, es un sonido no deseado, perjudicial, perturbatorio y hasta dañino, en este caso para nosotros, para el trabajador. Nosotros podemos exponernos también a ruidos que no sean agradables para nosotros en diferentes ambientes, si vamos por la calle en alguna obra, o si ustedes van, capaz que la música que le gusta a alguno, para otro es ruido y para otro es agradable. Hay una parte de lo que es sonido y ruido que el límite ese comienza a ser en cierta manera subjetivo, pero en un ambiente laboral eso no va a ser subjetivo. ¿Por qué? Porque ahora ustedes saben, si ustedes van a un recital de rock, a algunos de ustedes les gusta el rock y superan los 85 decibeles, bueno, eso es voluntario. Ahora, en un ambiente laboral, uno no puede ponerse a niveles que terminen siendo, más allá que para alguna persona sea más tolerable o no, hay un límite específico fijado por la ley y estudiado, determinado para que el nivel de ruido no termine dañando a la persona. El ruido decimos que es el contaminante más común en el ambiente laboral y quizás que es el menos atendido. ¿Por qué el menos atendido? Porque el trabajador no demuestra, como se va desarrollando tan lentamente, el trabajador no demuestra muchos síntomas en forma inmediata. O sea, es poco probable que un trabajador no va a adquirir una enfermedad profesional por un solo ruido que haya percibido en el ambiente laboral. Eso deja de ser enfermedad profesional y pasa a ser una lesión específica, no sé, por algún evento fortuito que haya ocurrido en un ambiente laboral, o qué sé yo, que le puede pasar a una persona también en la calle si le estalla una bomba de estruendo cerca, ¿sí? Sería una situación diferente, eso provoca una lesión en el oído. Ahora, nosotros estamos hablando de la enfermedad profesional.
Y entonces les decía que esta enfermedad profesional, si bien el ruido es el contaminante más común, es quizás que la menos atendida, porque no se evidencia, lamentablemente, en el trabajador un daño de manera inmediata, sino que es tan lento y tan progresivo, y a veces el trabajador termina acostumbrándose a esa pequeña pérdida de audición, que es bastante mínima, que con el transcurso de los años recién puede llegar a notar que las cosas han cambiado y que no se encuentra con su capacidad auditiva normal. Por ese motivo es muy importante la toma de conciencia, la medición y la toma de conciencia, tanto del empleador en emprender un programa específico de ruido, como del trabajador de poder entender ese programa y acatar las medidas que tiene que acatar para no lesionarse también. Vamos a ver un video cortito del ruido en el ambiente laboral, de los que ya vimos la vez pasada. Ahora ya les comparto. Un segundo, que tengo que compartirles esa pestaña de Napo, que tiene ruidos en el ambiente laboral. Ahí está.
Bien, vimos diferentes ejemplos de, ven ahí, ¿no? La presentación, de ruido en el ambiente laboral. Diferentes casos también vimos algunas soluciones, pero vimos en muchos casos la actitud del trabajador de no acatar ciertas indicaciones dentro del ambiente laboral. Dentro de los daños que puede sufrir el oído humano, existen básicamente dos tipos de pérdida de audición, la conductiva y la sensoneural. La conductiva está asociada con el oído medio, por ejemplo, una lesión del tímpano, y puede corregirse con un tratamiento, con una cirugía. Mientras que la sensoneural es la que involucra ya al oído interno y es donde está asociado la relación con las terminales nerviosas y el nervio auditivo, y esta es irreversible y está relacionada con el trabajo. Lo que ocurre normalmente, lo que puede pasar con un trabajador que se expone a niveles de ruido, los efectos son diferentes según el trabajador, pero básicamente va a tener una pérdida de la capacidad auditiva. El oído durante la jornada laboral, supongamos que tiene niveles de ruido elevados, se expone entonces a esos niveles de ruido y parte de nuestro órgano puede recuperarse durante el tiempo que el trabajador sale del trabajo y esté en su casa sin exponerse a esos niveles de ruido elevados. Pero si se expone a niveles de ruido muy alto, el tiempo de recuperación entre jornada y jornada laboral puede que no sea suficiente, entonces comienza a haber una parte del órgano que comienza a quedar siempre algo lesionada, hasta que termina siendo eso acumulativo. Entonces puede tener una pérdida de la capacidad auditiva, puede ser una consecuencia de los acufenos, que son como esos zumbidos que se sienten en los oídos, que tienen algunas personas que dicen, yo siempre tengo un zumbido en el oído, bueno, eso se llama acufeno. Interferencia en la comunicación, porque un nivel de ruido elevado además provoca dificultad en la comunicación dentro del mismo ambiente laboral, y eso además tiene asociado un riesgo de accidente de trabajo si no se pueden comunicar, malestar, estrés, nerviosismo, trastornos del aparato digestivo, efectos cardiovasculares, disminuye el rendimiento laboral porque provoca pérdida de atención, incremento de accidentes, como dijimos, y cambios en el comportamiento social, dentro del ambiente laboral y en el comportamiento social por fuera. Dentro del ambiente laboral veíamos, por ejemplo, en el video que comienza a no poder escuchar una conversación normal, no poder participar de una reunión social, porque comienza a ver disminuida su capacidad auditiva. Entonces está permanentemente pidiendo que le repita, eso que a veces que genera por ahí malestar o genera que le hablen a los gritos, lleva una reunión ya a otros términos, o cuando llega a la casa ese trabajador pone la tele a todo volumen, porque ya no escucha y provoca molestias dentro de ese ambiente familiar. Entonces tiene una serie de consecuencias, porque ese trabajador que no escucha comienza a dejar de disfrutar de sus momentos de esparcimiento, de compartir de todas las reuniones sociales, y comienza a aislarse, porque no puede participar de la manera que participaba antes, y comienza a darse cuenta de eso con mucho tiempo. Cuando ya el problema, como vimos, debido al ambiente laboral, es irreversible. Entonces es importante aquí la atención del problema de ruido inicial y tener un programa permanente de control tanto en el ambiente laboral como así también de los trabajadores. En los trabajadores, lo que hay que hacer es una medición. La medición se conoce como audiometría, tiene que hacer un profesional específico que es el otorrinolaringólogo. También se realiza a nivel del ambiente laboral, cuando el riesgo identificado es el ruido, se realiza a nivel del ambiente laboral en función de las indicaciones que dé la ART, que debería tener una audiometría periódica. La audiometría permite detectar pérdidas de la sensibilidad auditiva y localizar problemas en el aparato auditivo. Se realiza cuando el trabajador ingresa, tiene que ser parte del examen preocupacional para ver en qué estado está ese trabajador. Una vez que ingresó, si ese trabajador se va a exponer a niveles de ruido, es un examen que debe realizarse a los 3 meses para ver si los niveles de ruido de ese ambiente laboral están afectando o no al trabajador y el puesto de trabajo al que está desarrollándose. Luego se le hace a los 6 meses para poder ver qué es lo que pasa respecto de lo que se observó a los 3 meses, si hubo algún cambio o no,
y luego se hace de manera anual. Y este sería anualmente, este sería el calendario, podríamos decir, de estudio del oído que deberían tener todos los trabajadores que se exponen en ambientes de ruido. Sumado, porque no estoy diciendo con esto que hay que monitorearlo, pero hay que tener los niveles de ruido del ambiente laboral sin ningún tipo de control, sino sumado al control que debe hacerse dentro de ese ambiente laboral para atender el nivel de ruido y mantenerlo dentro de los valores que establecen las normas. O sea que son dos cosas, ¿sí? Uno tiene que buscar, en la medida de lo posible, contener el nivel de ruido a los valores que establecen las normativas y además hacer el seguimiento a los trabajadores. Vamos a ver que hay algunos puestos de trabajo, yo enseguida les voy a mostrar unos valores que medí en una carpintería, que son uno de los puestos de trabajo, los carpinteros, el trabajo con la madera es uno de los trabajos que tiene mayores niveles de ruido. Vamos a ver los valores, por ejemplo, que se registran, y en algunos casos, más allá que el equipamiento sea nuevo, de última generación, los niveles de ruido terminan siendo por encima de lo que establecen las normas. Entonces, es obligatorio para el trabajador el uso de la protección auditiva. Y está allí dentro de todo y eso está dentro de las normas que deben cumplimentarse. Puede pasar, como veíamos recién en el video, que el trabajador no las utilice. Eso se va a comenzar a detectar y por eso la importancia también de realizar todos estos estudios y que las dos cosas vayan de la mano. En nuestras normativas, cuando salió la ley 19.587, que es la ley de higiene y seguridad, se habían establecido como nivel de ruido los 90 decibeles. Luego, en el año 2003, cuando salió la resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la 295, ese valor se bajó a 85 decibeles y es el valor que todavía está vigente. La normativa minera, que de las profesiones que estudiamos acá, los chicos de minas tienen una normativa específica, también se toma el valor de 85 decibeles. Dentro de el decreto que identificaba las enfermedades profesionales, el decreto 653 del año 96, el ruido era un agente físico identificado, la enfermedad profesional se denomina hipoacusia perceptiva, y tenemos acá listada todo tipo de trabajos que pueden tener asociados niveles de ruido elevado. Por ejemplo, trabajo en una imprenta, molienda de piedras, corte de árboles, diferentes tipos de maquinaria, como dijimos, hasta en una oficina, como habíamos visto recién en el video, puede haber valores de ruido elevados. ¿Qué establecen entonces las normas? Las normas establecen la determinación del nivel de ruido durante la jornada laboral, que lo llaman nivel sonoro, ese nivel de presión sonora lo llamábamos nivel sonoro, si recuerdan, continuo equivalente, y ese nivel sonoro medido en decibeles A, que es el que más, decibeles A, yo voy a agarrar mi medidor de nivel sonoro y lo pongo para que la respuesta que me dé es la de, en decibeles A, que es el nivel que se va a asemejar más a cómo se percibe el oído humano en lo que tiene que ver a cómo percibe cada frecuencia, ¿sí? Más allá del rango de frecuencia que hemos definido. Es el nivel sonoro medio en decibel, medido, porque acá en decibeles A, de un ruido supuesto constante y continuo durante toda la jornada, cuya energía sonora sea igual a la del ruido variable medido estadísticamente a lo largo de la misma. O sea, este nivel sonoro continuo equivalente viene a ser un promedio, estaríamos diciendo, de los niveles de ruido a los que se expone el trabajador durante toda la jornada laboral. El nivel se va a considerar constante cuando la variación sea de más o menos 5 decibeles. Por encima de esos valores, hace falta hacer mediciones específicas de este nivel sonoro. Hay diferentes formas de hacerlo, ¿sí? También depende de cuán sofisticado sea el equipo, pero ¿qué se podría hacer, por ejemplo? ¿O qué situaciones nos podemos encontrar? Podemos encontrarnos en una industria, un establecimiento, o el lugar de trabajo que sea, donde el nivel de ruido sea aproximadamente el mismo durante toda la jornada laboral. Dijimos más o menos 5 decibeles. Entonces el trabajador a veces, bueno, prende una máquina, se levanta un poco el nivel de ruido, baja, pero es así permanentemente durante toda la jornada. Entonces, ¿cómo se puede medir esto? Se puede poner a un trabajador, colocar el equipo, el medidor de nivel sonoro con un trípode en un lugar representativo, o en varios lugares. Si no hay un solo lugar representativo, se puede hacer esta medición en varios lugares dentro del ambiente laboral, y dejar el equipo prendido durante un tiempo que se considere que sea representativo de lo que son esas actividades. 5 minutos, 10 minutos,
1 hora, o lo dejo las 8 horas y repito la medición varios días. Eso depende de lo que resuelva quien va a hacer esa medición dentro del ambiente laboral, ¿sí? Entonces, ¿qué va a resultar? Cuando el resultado de este nivel sonoro continuo equivalente me dé menor 85 decibeles, quiere decir que ese ambiente laboral no tiene problemas de ruido y los trabajadores pueden estar sin protección auditiva. Cuando el resultado de esa medición me dé entre 85 y 110 decibeles, los trabajadores pueden trabajar, si es con 85, hasta 85, dijimos sin protección. Entre 85 hasta 110 podrían trabajar con protección hasta 8 horas, y esto, aclaro, siempre que no existe otra forma de corregir el nivel de ruido, ¿sí? No es que mido, como me da por encima, le pongo la protección auditiva, no. Mido, me da por encima de 85, busco si puedo emprender alguna medida de corrección, ¿sí? Eso es lo primero. Cuando eso no se puede, como les decía, porque hay puestos de trabajo donde por sí la maquinaria, los equipos tienen valores elevados, allí, bueno, necesariamente es una obligación la utilización de la protección auditiva. Y acá dice, bueno, que es con protección a las 8 horas, o bien sin protección, pero menos horas según la intensidad. Enseguida vamos a ver a qué se refiere con sin protección, pero menos tiempo. Y más de 110 decibeles no hay forma que se trabaje sin protección, más de 135 no se puede trabajar aunque haya protección. Entonces, hasta aquí podríamos decir, ¿qué hacemos o qué podemos pasar en una etapa de reconocimiento? Nos acordemos del reconocimiento y la evaluación y control. Lo paro acá porque enseguida voy a entrar a la parte de evaluación de ruido. ¿Qué haríamos, y los escucho, en una etapa de reconocimiento? Vamos a un ambiente laboral e identificamos qué cosas, qué podríamos observar. Así como ustedes me dijeron en carga térmica, y bueno, miraríamos si hay fuentes de focos de calor. ¿Qué harían si tienen que hacer un reconocimiento para analizar el tema del ruido? ¿Qué me pueden decir? ¿Están escuchando, chicos? Ver si hay una máquina o fuente de ruido, sí, veríamos eso. ¿Qué más miraríamos? ¿Qué le mirarían a los trabajadores, por ejemplo? Si tienen protección, ¿sí? Veríamos si tienen protección, identificaríamos cuáles son esas fuentes de ruido, veríamos si todos los trabajadores están siempre operando en las mismas maquinarias o en los mismos puestos de trabajo, cómo se mueven esos trabajadores, si el nivel de ruido es constante o no, si hay una máquina que provoca más ruido que otro o no, que es todo uniforme, todo eso tenemos que ver. Si los trabajadores circulan por ese ambiente laboral, exponiéndose a diferentes niveles de ruido, o cada uno está fijo, operando en un sector dentro de la planta, todo eso para saber cómo es su exposición al ruido, ¿sí? Y en función de eso, programaremos una medición, que va a depender de si identificamos que potencialmente puede haber un ruido constante, si vimos que es muy diferente el nivel de ruido que podría llegar a percibir un trabajador de otro según cómo observemos que se desarrollen sus tareas, todo eso, en función de eso tenemos que diseñar el programa. La medición se hace con, entonces la etapa de evaluación implica la utilización de un equipo que se llama medidor de nivel sonoro o sonómetro, y los hay de diferente tipo de complejidad. Los más completos son los integradores, o analizadores, bueno, en tiempo real, pero los integradores lo que hacen es ir recolectando el nivel de ruido que va registrándose y va transformándolo para sacar un valor de ruido promedio, que no es un promedio lineal, no es un promedio lineal porque no, recordemos que los decibeles están definidos en una relación logarítmica, entonces no es un promedio que hacemos, pero ese trabajo, esa operación la hacen directamente los equipos que se denominan sonómetros digitales, que básicamente lo que tienen
Todos fíjense que son muy parecidos, con pantallas más o menos extensas, pero tienen acá un micrófono, acá por lo general tienen la goma espuma que tapa el micrófono, y a partir de aquí, bueno, tienen los botones que permiten operarlo, determinando rango el tipo de decibel que se va a medir y el rango de frecuencias que se va a seleccionar. Entonces tenemos el micrófono implica un amplificador, se analiza el intervalo de frecuencias, se filtra según filtro de decibeles A, B o C, los que más se utilizan son los A porque se asemeja al oído humano, se lo integra y me muestra el valor. El valor que me muestra el resultado ya del nivel sonoro continuo equivalente en el tiempo en el que se realizó la medición. ¿Sí? Eso me lo hace un equipo integrador. Hace todo esto que está acá, bueno, y permite, de acuerdo a la sofisticación, bajar los datos en una computadora, tener el registro de cada uno de los datos que fue integrando, etc. Pero lo hacemos con un equipo y la consideración que hay que tener es que ese equipo tiene que estar siempre debidamente calibrado. ¿Sí? Puede pasar también que el trabajador no se exponga a niveles constantes, sino que de acuerdo a los ciclos de trabajo de una planta, el trabajador se exponga por momentos a niveles de ruido muy elevados y por otros momentos a niveles de ruido bajos. En ese caso se habla de dosis de ruido. La dosis de ruido es la cantidad de energía sonora que el trabajador puede recibir durante la jornada laboral, que está determinado no solamente por el nivel sonoro continuo equivalente, sino también por la duración de la exposición, porque puedo estar expuesto a un valor elevado por 15 minutos y nada más, por decirles, darles un ejemplo extremo. Por eso allí cuando hablaba de la protección auditiva se refería a la no utilización de protección dependiendo con un intervalo de tiempo menor, ¿sí? Por lo tanto, el daño que se puede provocar al oído humano depende tanto del nivel como de la duración. Y eso va a depender y en función de eso entonces se va a determinar la dosis de ruido. Para medir la dosis de ruido, podemos tener una dosis medida multiplicada por el tiempo de exposición sobre el tiempo de medición. O también, bueno, mediríamos como un nivel sonoro continuo equivalente, o bien, cuando hay intervalos bien diferentes, lo que nos dice o lo que nos indica la resolución 295, fíjense que nos da una relación de tiempos de exposición en función de niveles de presión acústica o niveles de ruido, en decibeles A, fíjense que indica. Por ejemplo, si el nivel sonoro o el ruido al que se pone el trabajador es de 80 decibeles, ese trabajador podría estar 24 horas al día sin protección. Son los límites y en función de eso el tiempo. Si tiene 85 decibeles, fíjense que son 8. Si el nivel al que se pone son 88 decibeles, puede estar 4 horas de la jornada laboral. Si se pone a 91 decibeles, 2 horas. Si se pone a 94 decibeles, 1 hora. Si se pone a 97 decibeles, solo 15 minutos. Si se pone a 100 decibeles, 15 minutos. Y así va disminuyendo en función del nivel. Hasta, fíjense, acá ya me habla de segundos a más de 110 decibeles. Entonces, a esto nos estamos refiriendo con dosis de ruido. Y a esto nos referíamos cuando decíamos que el trabajador podía trabajar sin protección, exponiéndose a niveles mayores que 85, pero con menores tiempos de exposición. Tiene que ver entonces la lesión en el trabajador los dos aspectos, no solamente el nivel, sino también el tiempo de exposición. ¿Qué puede pasar? Podría pasar que un trabajador esté expuesto a un ruido continuo, dijimos que es de más o menos 5 decibeles, la variación respecto del valor medio, y entonces yo puedo determinar allí un nivel sonoro continuo equivalente para las 8 horas de la jornada laboral. Pero también podría ser que según el trabajo, según el ciclo que tenga esa planta, los niveles a los que se expongan los trabajadores sean bien diferentes durante la jornada, o también puede ocurrir que un mismo operador vaya cambiando, por ejemplo, de operar diferentes máquinas durante la jornada laboral. Entonces yo tengo una dosis de ruido para José Pérez, tengo otra dosis de ruido para Juan Mamaní, y así sucesivamente, según el trabajador y según qué equipo esté operando, también puede ocurrir. Eso tiene que determinar el profesional de higiene y seguridad, cómo va a ser la medición y cómo va a determinar esa dosis de ruido. Y todo ese diseño surge de la etapa de reconocimiento. Por eso les digo, es importante que no solamente ver, bueno, acá hay máquinas que tienen ruido, sí, pero ¿qué más tengo que ver?
si los trabajadores rotan, cómo operan esas máquinas, cómo se prenden, cómo se apagan. O sea, requiere de mucha observación para que la medición sea lo más correcta posible. ¿Qué va a pasar entonces ahora si tengo esta otra situación que les estoy planteando? Que tengo trabajadores que se exponen a diferentes niveles de ruido durante la jornada laboral con diferentes tiempos de exposición. Se debe determinar la dosis de ruido teniendo en cuenta esta relación. El valor al que estas C son tiempos de exposición a ciertos niveles de ruido y las T son los tiempos máximos de exposición a esos niveles de ruido según lo que me indica esta tabla. Por ejemplo, yo tengo un trabajador que se expone a 82 decibeles durante 2 horas. Entonces, mi numerador es 2. Y el denominador es el tiempo máximo al que un trabajador se puede exponer a 82 decibeles, que la tabla me dice que es 16. O sea, este es 2 sobre 16. O sea, estas dosis es la relación de tiempos entre el tiempo de exposición a un determinado nivel de ruido respecto del tiempo máximo de exposición a ese nivel de ruido, ¿sí? Que se indica con la letra L acá de level en inglés. La A es de nivel acústico, auditivo, equivalente, ¿sí? Por eso se le indica con la letra L, pero es el nivel sonoro continuo equivalente. Entonces, en esta otra situación que les estoy planteando, donde es posible que un trabajador se exponga a diferentes niveles de ruido por diferentes periodos de tiempo, para determinar si ese trabajador al cabo de las 8 horas de la jornada laboral se ha expuesto a un nivel de ruido que supera la dosis permitida, tenemos que hacer unas relaciones de tiempo y a esta dosis de ruido compararla con 1, como hacíamos con las concentraciones máximas permisibles cuando había efecto aditivo. Si el valor era menor o igual que 1, la dosis de ruido está dentro de lo permitido. Si el valor es mayor que 1, ese trabajador debe protegerse con protección auditiva y está superando diariamente la dosis de ruido que puede llegar a tener, ¿sí? Este tipo de cálculo lo vamos a hacer en el práctico. Bueno, esto ya es el nivel continuo. Por ejemplo, fíjense acá, tengo un trabajador que se pone 1 hora a 88, otra hora a 91, 4 horas a 82 y 2 horas a 87. Para 88 es 4 horas el máximo, hago 1 sobre 4. Para 91 es 2 horas el máximo, hago 1 sobre 2. Para 82 son 16 horas el máximo y se pone 4 horas, hago 4 sobre 16. Y para 87 son 2 horas el máximo, hago 2 sobre 4. Este trabajador, fíjense que se expone, si bien la mitad de la jornada laboral está expuesto a 82 decibeles, fíjense a niveles inferiores a los 85, el resultado de la dosis me da que es de 1,5 mayor que 1. Entonces, este trabajador se está exponiendo a niveles de ruido por encima de los valores permitidos en su jornada laboral, ¿sí? En cambio, ahora, si el ruido es estable, yo voy a tener una medición del nivel sonoro promedio durante toda la jornada laboral, ¿sí? Entonces, acá tengo para las 8 horas, tendré una tabla así. Para las 8 horas, un valor determinado, nada más. Y este ruido considerado más o menos estable es de más o menos 85 decibeles respecto de un valor medio que determine. En este caso, si tenía una medición de que el trabajador se expone a 90 decibeles, bueno, obviamente no puede estar en las 8 horas de la jornada expuesto a ese valor, tendré que implementar alguna acción y hasta tanto implemente esa acción, tendré que colocarle al trabajador una protección auditiva, ¿sí? ¿Qué es lo que establecen las normas, además de ese valor de 85 decibeles, que disminuyó la resolución 295, porque antes era 90? También hay una resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que es la 85 del año 2012, que establece el protocolo de medición del nivel de ruido en ambiente laboral. Y esta resolución les voy a mostrar, básicamente la resolución lo que hace es aprobar una serie de tablas que deben completarse cuando uno hace esta medición y evaluación de ruido en el ambiente laboral, que hasta este momento, en realidad, fíjense, año 2012 estamos hablando, no estaba implementada. La Ley de Higiene y Seguridad es del 89, el nivel de ruido en el 2003 se disminuyó a 85 decibeles, pero mientras tanto no se implementó ningún tipo de medición. Entonces, bueno, que terminaba siendo eso un poco a criterio del profesional de higiene y seguridad. Ahora les comparto, cuando se abra, que básicamente lo que tiene son unos
lo que tiene son esperen un segundito, unas tablas de Excel, que fíjense, me indica aquí, bueno, me pide los datos de la empresa, de una carpintería, las marcas del equipo, el modelo, cuándo se calibró el instrumento, cuándo se realizó la medición, cuándo se inició, cuándo se terminó la medición, cómo trabajan los trabajadores, cómo son los turnos, hay que describir las tareas, qué tareas realizan, es una carpintería. Tareas durante las 8 horas, las operaciones son de corte, lijado, armado, pintado, se emplean maquinarias como cepilladoras, galopadoras, brizadoras, tupí, encuadradora, ¿sí? Todas las máquinas de la carpintería. ¿Qué pasó en el momento de la medición? Hay que indicarlo, hay que hacer un croquis donde se encuentran los equipos. Y lo que se hace es, además de colocar los datos, colocar las mediciones y en qué puestos de trabajo se hicieron, en los diferentes equipos, cómo era el nivel de ruido, que en este caso era esta carpintería, algunos operadores manejaban 2 máquinas, casi todos trabajaban permanentemente, pero no había un ciclo programado de si esta funciona media hora, porque dependía de la demanda del trabajo que tenían. Así que bueno, fue estudiamos un poco a ver cómo hacer la medición, fíjense los valores, la cepilladora 85, la grueseadora 90, el tupí 86, tornillo sin fin 97, el encuadrador 88, la angular 87, ¿sí? Resultado 1,65. O sea, casi todas las máquinas trabajando tenían valores de ruido por encima. Entonces, para este tipo de trabajadores, no hay forma de que trabajen sin protección auditiva, porque las máquinas en sí, la operación de la madera, tienen niveles de ruido elevado. Habiendo informado esto, lo que me pide la normativa es qué medidas se pueden tomar. En este caso, la dosis de ruido a la que se puede poner el personal es variable, porque también si uno faltaba, otros le daban otra tarea, cualquiera podía operar cualquier máquina, todos estaban capacitados y rotaban de diferentes formas, o sea, no tenían un ciclo ordenado. Entonces, y como les digo, funcionaban en función, dependiendo de la demanda que tenían de fabricar lo que ellos fabricaban. Entonces tienen niveles de ruido elevado y muchos de ellos estaban sí dentro del valor permitido, pero muchos no. El funcionamiento era simultáneo y en ningún momento funcionaban todas juntas. O sea, no había momento en que funcionen todos los equipos, pero siempre había 2 o 3 funcionando. Entonces era bien variable el nivel de ruido. La recomendación era que todos trabajen siempre con protección de copa y los mantenimientos preventivos a las maquinarias, ¿sí? Esto es lo que establece el protocolo de la normativa. No es muy complicado, como verán, uno pone acá los puntos de medición de ruido y en función de eso va analizando los valores y el valor determinado. Y acá, ¿pudieron ver el Excel? ¿Les mostré o no? ¿Les salió el Excel? ¿Chicos? No, profe, no nos salió ¿Y por qué no me la dijeron? presentación. Estoy dele a hablar y nadie me dice nada. Pucha, a ver. ¿Cómo se ve que no están prestando atención a la clase, no? Me acabo de dar cuenta porque cuando dejo compartir vuelve al PowerPoint, pero pensé que lo había puesto. Ahí están viendo. Sí, profe. ¿Qué están viendo? Datos de la medición. ¿Qué Una dice? tabla. ¿Ah? Datos de la medición, sale columnas del sector, puesto tipo, puesto móvil. Una tabla de Bien, Excel. bien. Bueno, les decía que acá indicábamos las condiciones del equipo, los horarios de trabajo, las condiciones de trabajo. Luego en una tabla se indican los puestos de trabajo con los valores de ruido, ¿sí? Y en este caso, como el ruido era variable en esta carpintería,
Después determinamos la dosis de ruido, que es lo que veníamos charlando, de 1,65 decibeles, y les mostraba que hay valores que están bien por encima de los valores permitidos de 85 decibeles. Y luego finalmente se hace una recomendación, perdón, una recomendación de cómo deben trabajar estas personas. Que en el caso de esta carpintería, al estar funcionando los equipos, siempre 2 o 3 funcionando, era un ruido bien variable y que sí o sí tenían que utilizar protección auditiva. Sí, les quería mostrar de qué forma se deben presentar los datos de una medición de ruido, que es lo que establecen las normas. O sea, el profesional de higiene y seguridad tiene que medir, y cuando mide, debe medir de esa manera, y eso presenta a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Y lo que no les dije al principio, cuando hablábamos de la audiometría y la audiometría sistémica, es que cómo se va a implementar entonces todo esto. Vamos recapitulando. Cuando se identifica un potencial problema de ruido, se debe hacer la medición correspondiente. Y en función de eso se debe establecer, se pone, si se acuerdan, la planilla de relevamiento de agentes de riesgo, de la que hablamos la primera o la segunda clase, donde uno lista los trabajadores y los niveles y los agentes de riesgo a los que se está exponiendo. Así se debe indicar como agente de riesgo al ruido. Entonces, la ART tiene la obligación de hacer dentro de los exámenes periódicos, hacer la audiometría. ¿Sí? Hacer la audiometría y hacerle el seguimiento a esos trabajadores. Además de controlar que la empresa implemente las medidas que tenga que implementar al respecto. ¿Sí? Pero como decimos, hay algunos puestos de trabajo que requieren que sí o sí de todos modos se use protección auditiva, entonces se debe hacer el seguimiento a los trabajadores. ¿Qué más puede pasar acá? Hay algunas formas de hacer algunas mediciones, a veces hay que hacer algunas mediciones en el ambiente laboral, hay algunas estimaciones cuando se modifican ciclos de trabajo, cuando se modifican o se introducen máquinas, y como los decibeles vimos que están sumados, están definidos de manera logarítmica. Supongamos que tengo una máquina determinada y quiero saber 2 máquinas y conozco sus niveles de ruido y quiero saber cuál va a ser el nivel de ruido total. No puedo sumarlo linealmente o algebraicamente, porque las magnitudes, el decibel, hemos visto que se define mediante un logaritmo. Por lo tanto, hay algunas tablas que permiten facilitar esa suma, que las vamos a utilizar en el práctico y son como estas que están acá. En esta tabla, fíjense que tenemos en el eje de las X, o en las abscisas, la diferencia numérica entre el nivel total de ruido y el nivel menor para 2 niveles que se deseen sumar, el total y el menor. En el eje de las Y tenemos la diferencia entre el nivel total y el de mayor nivel ruido de los que queremos considerar, y en el eje de en esta parte curva, podríamos decir, tenemos la diferencia numérica entre 2 niveles que desean sumarse. ¿Para qué podemos llegar a utilizar este tipo de gráfica? Por ejemplo, podemos tener la situación de que tenemos una máquina que produce un nivel de ruido de 70 decibeles en un punto. Y otra también sola que ocasiona el mismo nivel de ruido, 70 decibeles. La pregunta es, si instalan las 2 máquinas en un mismo recinto, ¿cuál va a ser el nivel de ruido total? ¿Me va a dar 140 decibeles? No, porque no podría nadie trabajar allí. Dijimos que el límite de trabajo, aunque sea con protección, es de 135. ¿Cuál va a ser el valor resultante? Y porque además no corresponde sumarlos linealmente a los decibeles. ¿Cuál es el valor resultante? Podemos entrar a esta tabla. En este caso, fíjense, tenemos 2 máquinas que trabajan, sería a 70 decibeles, y queremos ver cuál va a ser el nivel de ruido total. Estaríamos en esta situación. Diferencia numérica entre 2 niveles que deben sumarse. Diferencia numérica entre 2 niveles que deben sumarse. Tengo 70 menos 70. ¿Cuánto es esa diferencia numérica? 0. 0. Entro con 0 y puedo leer en el eje de las X o en el eje de las Y, me da lo mismo. Entro con 0 y acá en el eje de las Y leo 3. Entro con 0 y en el eje de las X leo 3. ¿Qué dice? ¿Qué es esto? La diferencia numérica entre el nivel total y el de mayor decibeles. Como las dos son de 70, mayor o menor decibeles, los dos son 70. Y si esta es la diferencia numérica entre el total y el menor, al que tengo, al mayor, perdón, al mayor le sumo 3 decibeles y voy a tener el total. Entonces, el nivel de ruido resultante, cuando hay 2 máquinas que tienen el mismo nivel de ruido, el resultante va a ser el valor al nivel de ruido de la máquina, sumarle 3. Se va a incrementar únicamente en 3
el nivel de ruido en 3 decibeles si yo coloco esas dos máquinas juntas. Eso es por la suma de decibeles, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Tenemos un recinto cuyo ruido de fondo es 70 decibeles. Ruido de fondo, o sea, el ruido normal de funcionamiento de un ambiente laboral. Y tenemos que instalar una máquina nueva. Bueno, pero tenemos una máquina ubicada allí. Queremos saber qué ruido produce la máquina sola. Se mide el nivel de ruido total y es de 82 decibeles. El de fondo es 78. El total es de 82. Cuando la máquina está funcionando en el recinto. Lo que queremos saber es cuánto me está aportando la máquina sola. En ese caso tenemos el dato. Cuando tenemos nivel de ruido de fondo, el nivel de ruido de fondo es por lo general el nivel menor. O sea que tenemos el valor total menos el menor. El total es 82, el menor es 78. Total, la diferencia numérica entre el nivel total y el menor. Tenemos estos dos datos. 82 menos 78 es 4. O sea que tengo que ingresar por el eje de las X con 4. Ingreso con 4. Puedo leer acá, intersecto la curva, llega al 2, y puedo leer en el eje de las ordenadas. Leo un 2,2 aproximadamente. En el eje de las ordenadas tengo la diferencia numérica entre el nivel total y el de mayor decibeles ahora. Entonces el nivel total era 82, menos los 2,2 que leo, voy a tener el nivel de la máquina. Y acá yo lo hice, lo puedo hacer así, y acá yo lo hice al revés. Me va a dar más o menos aproximado. Entro con 4, leo aquí, me da, bueno, acá también me da un 2, acá yo puse en la filmina que me daba un 1,8 más o menos, y esta es la diferencia numérica entre los dos niveles. Entonces yo, al valor de aquí que leo, que yo anoté en la filmina que es 1,8, y podría ser 1,8, le sumo el del nivel de fondo, que es 79, 78, más el 1,8 y me da 79,8. Que aproximadamente es el mismo que me iba a dar si yo leía en Abscissa, voy a tener una pequeña diferencia por la lectura nada más, pero me da entonces el nivel de la máquina. Otro ejemplo sería cuando se va a incrementar el ruido en un ambiente de 78 decibeles al ser introducida una máquina cuyo ruido es 79,8. Sería el mismo ejemplo, solo que yo no conozco ahora el nivel de ruido de fondo, como en el ejercicio anterior, conozco el nivel de ruido de la máquina que quiero implementar. Entonces, entro en la parte curva de la gráfica con la diferencia numérica de dos niveles que quieren sumarse, 78 más 79,8. Ingreso por aquí, tengo el 1,8 y leo en el eje de las X o leo en el eje de las Y. Y según eso hago la operación matemática para obtener los niveles, ¿sí? Eso es qué tipo de ejercicio lo vamos a hacer en la clase. Bien. Esto sería entonces, aquí llegaríamos con la etapa de evaluación, es la medición. Es la medición sistemática, ordenada, esta resolución que les nombré, este protocolo, que les mostré las tablas del Excel, lo único que hace la resolución, yo no escribí el texto, pero aprueba el protocolo y dice que esa medición vale por un año, o sea que en un ambiente laboral con nivel de ruido se deben repetir anualmente las mediciones para poder asegurarse que todo siga funcionando normal, porque acompañando a esto, además de implementarse medidas, hay que hacer un programa de mantenimiento, hay que hacer considerarse una serie de aspectos dentro de la planta, cuando uno de los problemas es el ruido, o sea, debe ser atendido de esta forma, ¿sí? Sería la forma correcta de que sea atendido para que el trabajador no se lesione. Y hay diferentes formas entonces de controlar el ruido. Va a depender de qué tengamos y qué sea lo que esté generando justamente ese nivel de ruido, porque vimos que en una carpintería hay muchas, por ejemplo, hay muchas máquinas que no se puede bajar mucho más su nivel de ruido. A veces se puede disminuir o impedir el choque entre piezas, bajar velocidades, modificar ángulos de corte, reemplazar algunas piezas por piezas plásticas para que sean menos ruidosas, aislar piezas de máquina o colocar silenciadores. Pero lo más importante, lo que se debe hacer de forma integral, es establecer un programa de control de la audición. El programa de control de la audición, y es lo que
nos permite tener de manera más ordenada y abarcar todos estos aspectos dentro de la planta. El programa de control de la audición va a buscar evitar pérdidas auditivas provocadas por una exposición peligrosa al ruido en el lugar de trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la exposición al ruido. Y para determinar esa exposición al ruido debemos medir los niveles teniendo en cuenta los ciclos de trabajo de cada trabajador, los puestos de trabajo de esos trabajadores, cómo operan las máquinas, cómo es su exposición diaria, cómo se mueven, cómo circulan, entre otros aspectos, ¿sí? Y en función de eso se hace una buena medición, una medición que sea representativa de los niveles de ruido. Deben también hacerse controles técnicos y administrativos. Dentro de los controles técnicos se debe tener en cuenta el funcionamiento en sí de cada maquinaria, hay que hacerle mantenimiento, hay que cambiar alguna pieza, si algunos son ruidos predominantes, estos aspectos se deben considerar en la planificación de la empresa a fin de que se haya que adquirir nuevos equipos, los equipos nuevos tengan digamos, estas consideraciones de cuidado de los niveles de ruido o de las partes que son las que están provocando más niveles de ruido, que se hayan identificado en función de eso los sectores donde sea obligatorio utilizar protección auditiva, estén señalizados correctamente. Acompañando con todas estas cuestiones que deben ser atendidas desde el punto de vista de la operación de la planta y también administrativa, hay que hacer una concientización y motivación del trabajador. Como veíamos, por ejemplo, en el video, tenía la protección auditiva, pero no la usaba, no estuvo correctamente capacitado, no fue concientizado de las lesiones que pueden llegar a tener. Y como es tan silencioso, irónicamente lo dicen, como es tan, no voy a usar la palabra silencioso, como es tan lento el desarrollo de la enfermedad profesional, el trabajador no lo nota y cree que no le pasa nada. Entonces eso es importante que el trabajador lo entienda, porque después cuando se da cuenta, veíamos en al cabo de muchos, muchos años, como estaba completamente excluido de una reunión social por su pérdida de la capacidad auditiva. Entonces, que el trabajador, además de que el empleador tome conciencia, que el trabajador tome conciencia de la importancia de la utilización de la protección auditiva, es sumamente importante, porque capaz que no le va a ser un problema después al empleador, o sea, no va a ser problema para el empleador, pero es un daño a sí mismo que se está haciendo, y eso es muy importante, que es una parte muy importante, digamos, dentro de todo el programa de control de la audición. Bueno, decíamos la concientización del uso de la protección auditiva y la entrega, obviamente, de la protección auditiva para que efectivamente el trabajador la use. Las otras clases tenemos el martes que viene de elementos de protección personal, donde vamos a hablar un poco más de las protecciones personales. La protección auditiva puede tener, según que sea tapones o protección de copa, eso depende del nivel de ruido. Y bueno, tiene el elemento de protección personal, cuando es inevitable que se utilice, que reunir ciertas características, no solamente técnicas, para asegurar que en el caso de esta protección auditiva, que atenúe los niveles que tienen que atenuar, sino también que deben ser cómodos para el trabajador. También allí está el hecho de que el trabajador los use. Bueno, una vez que yo estuve en una carpintería haciendo higiene y seguridad, el empleador me decía, allá les compro y no usan la protección auditiva, decía. Entonces cuando vamos a dar la charla o a charlar, entonces resulta que se habían acabado los tapones, utilizaban los tapones de protección auditiva. El administrativo había ido a comprar, no consiguió de uno, consiguió de otro, volvió con esos, y entonces los que decían los trabajadores, es que estos trajeron la otra vez, son re incómodos, hacen doler las orejas, por eso no los utilizamos, o sea, esa mínima charla, que ustedes digan, bueno, pues se tienen que proteger, bueno, sí, pero tienen que ser cómoda la protección auditiva y es parte de lo que deberían reunir para que el trabajador los use más amigablemente, ¿sí? Por supuesto que no todos los trabajadores son resistentes, pero cuando hay un trabajador que estuvo muchos años, sobre todo seguramente tiene algún tipo de pérdida de su capacidad auditiva, entonces dice, a mí ya nunca me hizo nada, a mí ya no me hace nada. Uno suele escuchar esas frases cuando da una charla referida a este tipo de agentes de riesgo, ¿sí? Entonces, bueno, el uso de la protección auditiva y la calidad de la protección auditiva es sumamente importante. Otra parte muy importante de este programa de control de la audición es la realización de las audiometrías.
que como vimos tienen que estar planificadas. Cuando hay un ambiente que tiene nivel de ruido y que está identificado, si hay un trabajador nuevo se deberá hacer el examen ocupacional y ver cómo responde ese trabajador a los niveles de ruido. Y también obviamente las audiometrías periódicas. En este sentido es muy importante también la participación o de considerar en el momento de contratar a la ART, porque no todas las ART lo hacen y ahí uno tiene que entrar en una disputa legal, pero he visto RTs que los hacen y he visto RTs que no los hacen. Las empresas que yo estaba, la RT realizó las mediciones periódicas, si bien uno podría llegar a considerar que el ruido no era uno de los principales niveles, había un par de máquinas que tenían niveles de ruido elevados, y yo les muestro las mediciones que había, no eran muy por encima de los 85 decibeles. Los trabajadores tenían protección auditiva, los tapones, no todos lo usaban, y muchos de ellos tenían pequeñas pérdidas de la capacidad auditiva. Se caracterizaba porque tenían muchos trabajadores de muchos años. Muchos de ellos tenían pérdidas de la capacidad auditiva cuando salieron los resultados de las audiometrías. También pasaba que cuando los citaban a estos exámenes periódicos, los trabajadores no querían ir, no tenían tiempo, o sea, ¿para qué? Eran trabajadores en esta empresa en particular que no habían sido muy cuidados con su empleador. Había habido una serie de incidentes dentro de la planta que había terminado haciendo que esta empresa termine como más en la lupa de la superintendencia de riesgo, pero cuando se reportan muchos accidentes se ingresa a un programa especial dentro de la superintendencia donde son bastante más controladas estas empresas y se les pide que se ajusten más varias cosas. Entonces, tenía RT, bueno, se denunció, entonces tenía la RT más encima y todo el control bastante más encima. Entonces la RT también se puso, no sé si no se había puesto las pilas antes, creo que sí. Bueno, presentó estas mediciones, como les digo, y tenían pequeñas pérdidas de audición. Entonces, muy importante también el tema del seguimiento de los trabajadores y ver cómo responde cada trabajador en función del puesto de trabajo al que se encuentra. En función también de lo que hayamos dicho inicialmente dentro de este programa de control de la audición, una posibilidad, a veces se puede, a veces no, depende de la capacidad del operario y depende del tipo de planta, la rotación del personal que se expone a niveles de ruido elevado. La rotación siempre es una alternativa para disminuir la exposición, el riesgo de algunos trabajadores de un riesgo frente a otro. Le hemos mencionado cuando era la parte de agentes químicos, también para carga térmica, pero todo depende de que se pueda hacer o no. A veces es indistinto y a veces no es indistinto, a veces no se puede. Por ejemplo, si hay máquinas específicas para lo cual se capacita el operador de la máquina tanto, el operador de la máquina B, C, y están capacitados específicamente y no va a ser tan fácil hacer una rotación del personal, ¿sí? Pero a veces es una alternativa y eso es lo que les quería decir, que permite que el oído descanse y se recupere luego de la jornada expuesta a valores elevados. Más allá que esos valores elevados sean los 85 decibeles. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, este programa hay que evaluarlo, hay que ver cómo funciona, se están realizando las audiometrías, cómo está haciendo el cumplimiento de los trabajadores en el ambiente laboral, se han concientizado, estamos observando que se utiliza más o menos protección, etc. Y siempre hay que ir, además de controlar, ir registrando y manteniendo qué pasa con los niveles de ruido, qué pasa con las exposiciones, mantener un registro periódico de cómo va avanzando este programa de control de la audición. Esto sería lo que tiene que hacer el profesional de higiene y seguridad dentro de un ambiente laboral con problemas de ruido, ¿sí? Otras posibilidades, bueno, el mantenimiento de la lubricación, y cuando el ruido se debe a la manipulación de materiales, bueno, ver, a veces fíjense que no son máquinas, sino el mismo material que se está utilizando, fijarse si se puede disminuir la altura de caída, utilizar caucho para atenuar algunos impactos, disminuir velocidades, cambiar el tipo de tecnología o de maquinarias. En muchos casos se pueden poner barreras o absorbedores del ruido. Esto sería como una medida de control, además, ¿no?, en ese ambiente laboral. Estas barreras tienen que ser de materiales específicos y estos materiales pueden ser absorbentes. También aquí es importante el tema de la planificación que hablamos en la primera clase, la clase de higiene industrial. Si tenemos un sector de ruido que se ha identificado, que así lo tiene, es bueno haberlo planificado, haberlo colocado en un recinto aislado que permita hacer esta aislación. Si no, hay empresas que fabrican este tipo de aislaciones acústicas
pero en el cual se deben considerar una serie de aspectos. Si el operador está, que si se quiere o no, un sitio de acceso al operador, un sitio de ingreso de materiales, un sitio de retiro de materiales, todo tipo de manipulación que tenga que hacerse cerca de esa fuente de ruido. Y en función de eso, se podrá diseñar una barrera, por ejemplo, para controlar ese ruido en la fuente. Más difícil por ahí sería, en la fuente sería controlar lo que está provocando el ruido. Esta barrera en realidad lo que estaría atenuando es controlando en la parte de propagación, porque ese sonido propagándose lo rodeo desde paneles o de algún material que sea absorbente del ruido y evito que se siga propagando a otros sectores del ambiente laboral. Se estaría actuando sobre ese aspecto. Pero bueno, también es una medida a implementar en algunos casos. Quizás si es una máquina que requiere sí o sí un operador, este operador tendrá que estar allí y operándola y será el único que se ponga al nivel de ruido y los otros trabajadores se verán beneficiados porque no se exponen, o quizás para este trabajador por el nivel de ruido se le puede hacer un régimen específico, etc. En el trabajador, bueno, la medida es, acá como dice, la más habitual, pero la menos eficaz, cuando en vez de implementar alguna medida para controlarlo en la fuente o para controlarlo en el sitio de propagación, la medida es colocar la protección auditiva. Tiene que ser temporal hasta que implemento la medida correctiva, cuando esta medida correctiva es viable. Y si no, bueno, lamentablemente tiene que ser el trabajador, como en la carpintería que les decía, el que coloque esa protección auditiva. Y bueno, tiene que ser la más cómoda posible, con pautas de trabajo, con controles periódicos de su órgano de audición para asegurarse que ese trabajador no se esté lesionando. Dentro de los tipos de protección está la protección de inserción, que son los tapones, los típicos tapones auditivos, que pueden ser como esos que veíamos en el video, esos que son como bien blanditos que se enchufan. Hay unos que están atados por una soguita, o bien acá como si fuera un auricular, pero tiene un tapón nada más. Puede ser la protección de copa o orejeras, y la protección de copa montada en un casco. También vienen unos cascos específicos que se llaman cascos antirruido, que tapan hasta los oídos y son los que tienen una mayor capacidad de atenuación. Las protecciones, las orejeras o protección de copa se utilizan más o menos por encima de 95 decibeles, depende la capacidad, depende la fabricación, y para por encima de 85, como hasta 92, 95, es la protección, los tapones, o la protección de inserción que se llama, o los moldeables son tapones también que vimos recién en el video. Todos, en general, los elementos de protección personal tienen que estar certificados por normas. También no hace tantos años la superintendencia largó una normativa donde me indica el tipo de protección que tiene que tener cada elemento de protección personal para que efectivamente cumpla con el fin que tiene. O sea, una protección auditiva tiene que hacerse en ciertos ensayos bajo ciertas normas. Entonces dentro de su envase tiene que decir IRAN tanto, norma tanto. No creo si es IRAN la creo que sí es, pero va indicando qué norma tiene que cumplirse esta normativa de la superintendencia para que cuando uno adquiere el elemento de protección personal se asegure de que está cumpliendo justamente con proteger lo que dice que protege. Antes que lo haya sacado no había nada que indique eso. Y periódicamente también saca un listado con marcas de elementos de protección personal, la superintendencia, indicando cuáles son las que están habilitadas para efectivamente proteger al trabajador. Bueno, otros aspectos que pueden tener en cuenta es que tratar de que el ruido no sea perturbador, que sea posible trabajar de manera concentrada. Otros aspectos a tener en cuenta, no únicamente la medición fría, sino también considerar el tipo de aspectos, como por ejemplo en una oficina que mencionábamos, que se puedan comunicar los trabajadores, que se puedan escuchar sistemas de alarma, entre otros aspectos. Y eso sería todo lo correspondiente a ruido. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Siguen ahí, chicos? No, profe, no hay preguntas. Bien, gracias por responder, Federico. No, profe. Bien,
Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo presencial el jueves, que tenemos que ver iluminación en el anfiteatro. Hasta aquí los dejo. Detengo la grabación, en cuanto la tenga se las paso. Y aquí cierro el enlace, se les va a cerrar a todos. Hola Nil, ¿cómo están? Te saludé. Bien. Nos estamos viendo, chicos, Dios mediante el día Chao, jueves. hasta ¿Sí? luego. Que esté muy bien. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego.